buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos listos para comenzar nuestra lectura del día de hoy. Hoy es 28 de enero y pues estamos acabando el mes de enero y estamos en el segundo libro de la Biblia de 66 libros que vamos a leer. Quiero comenzar el día de hoy con una lectura. Ya terminamos la parte de todas las reglas, ¿no?, que Dios pone o les da al pueblo de Israel. Muchos piensan que solamente dio los 10 mandamientos, pero dio más de 600 reglas que deben de seguir los israelitas, ¿verdad? Entonces, quiero leerles esta lectura, se llama ¿Cuántos mandamientos? Hace una pregunta, ¿cuántos mandamientos? Dice, los 10 mandamientos o las 10 palabras formaban el núcleo del pacto bíblico entre Israel y Dios. O sea, los 10 mandamientos es solamente el núcleo. Sin embargo, guardar estos mandamientos exigía que se diesen más detalles. ¿Qué constituye el trabajo? ¿Cómo puede alguien honrar a sus padres? ¿Se refiere a matar únicamente seres humanos? ¿Qué hay de la guerra o la defensa personal? Y si los mandamientos se quebrantasen, ¿cuáles serían las consecuencias? Gran parte del resto de la Torá abunda en las leyes básicas de los 10 mandamientos, tratando cuestiones y situaciones potenciales. El lector antiguo entendía que toda la Torá y los demás mandamientos eran una guía para vivir una vida justa. La cantidad exacta de leyes en la Torá pasó a ser un asunto de interés rabínico. Probablemente después de la destrucción del templo de Jerusalén entre el año 70 después de Cristo. El rabí Simlai declaró: se dieron 613 preceptos a Moisés. 365 de ellos eran negativos, como el número de días del año solar, y 248 positivos correspondientes a las partes del cuerpo humano. Otra opinión rabínica tomaba el valor numérico de Torá en hebreo, que era 611, y añadía los 2 primeros mandamientos del Decálogo, un término de origen griego que se refiere a los 10 mandamientos, para obtener 613 reglas. Es posible que los rabís de la época de Jesús estuviesen empezando a hacer la pregunta de la cantidad de mandamientos de la Torá. No obstante, este número de 613 probablemente se desconocía en la época de Jesús. La iglesia primitiva luchó con la relevancia de las leyes de la Torá para el nuevo creyente. Muchos de los primeros seguidores de Jesús eran judíos, observantes que no dejaron de lado la ley después de ir en pos de Jesús. O sea, había quienes seguían a Jesús, pero también seguían estas más de 600 reglas. Sin embargo, conforme la iglesia fue creciendo, el número creciendo en número y sumó más creyentes gentiles. La cuestión de la observancia de la Torá pasó a ser un asunto importante. Viene en Hechos 15. ¿Había liberado Cristo de la ley a todos los creyentes? ¿Qué hay de los 10 mandamientos? Una antigua fuente cristiana del siglo III, llamada Didascalia, adoptó un enfoque matizado en relación con la ley. Sostenía que el cristiano debía seguir los 10 mandamientos, pero que la la segunda ley no se aplicaba en él. O sea, que los 10 mandamientos sí, pero todas las demás leyes o segundos mandamientos, estos no se aplicaban para los cristianos. Dice así: cuando leas la ley o el Pentateuco, la Torá, cuidado con la segunda ley, de forma que solo la leas, pero mantente lejos de los mandamientos y advertencias que se encuentran en su interior. Porque la primera ley, o sea, los 10 mandamientos, es la que el Señor Dios habló antes de que el pueblo hiciese el becerro de oro y sirviese a los ídolos que se componen del decálogo y los juicios. Sin embargo, en cuanto a esas cosas que les mandó después de la idolatría y les impuso como leyes, no pongas esas ataduras sobre ti, porque nuestro Salvador no vino para otra razón que cumplir la ley y soltar las ataduras de la segunda ley. Lo que esta pues tradición, ¿no?, llamada discalia,
lo que trataba de decir era que sí cumpliéramos la primera ley de los cristianos de los 10 mandamientos, pero que esta segunda ley ya no aplicaba a los cristianos, porque esta segunda ley se la dio Dios a los judíos, a los hebreos, después de que levantaron este becerro de oro y empezaron a adorar, y fue un día terrible, ¿verdad? Entonces por eso no aplicaba, sino que Jesucristo vino a salvarnos de esta segunda ley. Termina la lectura, dice: esa actitud hacia la ley en el tercer siglo indica que algunos cristianos continuaban siguiendo la ley, tal como estaba haciendo sus vecinos judíos. Aparentemente la lucha entre el judaísmo y el cristianismo con respecto a la observancia de la ley no se resolvió en las primeras décadas, ¿no? Y interesante entonces, porque nos da un panorama un poquito más extenso. Entonces, cuando Jesús vino aquí a la tierra a compartir de este evangelio del amor, y no nada más con Jesús se quedó, sino con todos sus discípulos después que cristianizaron todo el territorio, lo que trataban era de desarraigar o de despegar a los judíos de toda de más de 600 reglas que ellos tenían que seguir, ¿verdad? Entonces hoy nos da un poquito más de panorama, a mí me habla de eso, de esta lucha que tenía los discípulos, el mismo Pablo, que estaban luchando en contra de judaizar el cristianismo, ¿verdad? A esto se refiere. Pero bien, vámonos a la lectura del día de hoy. Espero que les haya gustado lo que hoy leí. Vamos a la lectura del día de hoy, 28 de enero, nos toca capítulos, 25, 26 y 27 del Éxodo. Así que vamos a continuar. Una ofrenda para el santuario. Dios le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Esto es lo que espero que me den: objetos de oro, plata y cobre, tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, piedras finas como el ónice multicolor, para ponerlas en la túnica y el chaleco del sacerdote principal. Además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. El santuario y todos los muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. El cofre del pacto, quiero también que hagas un cofre de madera de acacia. Debe medir 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Lo debes recubrir de oro por dentro y por fuera y ponerle alrededor una franja de oro. En cada una de las 4 patas de él pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga 2 argollas. Haz luego 2 varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca las quites de allí, déjalas en las argollas. Cuando te haya entregado los 10 mandamientos, quiero que los pongas dentro del cofre. Después de eso, quiero que le hagas al cofre una tapa de oro puro. Debe medir 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. En cada extremo de la tapa pondrás 2 querubines de oro moldeados a martillo. La tapa y los 2 querubines deben ser de una sola pieza. Los 2 querubines deben quedar uno frente al otro, mirando hacia la tapa y cubriéndola con sus alas extendidas. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí los 10 mandamientos. Entre los 2 querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no hacer. La mesa del pan para Dios. También quiero que hagas una mesa de madera de acacia. Debe medir 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Debes recubrirla de oro y ponerle alrededor una franja de oro. También le pondrás un borde de 7 centímetros de ancho con una franja de oro. En cada una de las 4 patas pondrás una argolla de oro por las que pasarás las varas para transportar la mesa. Las varas deben ser también de madera de acacia y estar recubiertas de oro. Los platos de la mesa y los
Cucharones, jarras y copas para las ofrendas de vino deben ser también de oro puro. La mesa es para que pongas en ella el pan que ustedes deben ofrecerme siempre. Candelabro, perdón, se me lengua la traba, ¿verdad? El candelabro de oro. También quiero que hagas un candelabro moldeado a martillo y de una sola pieza. Todo debe ser de oro puro, incluyendo las flores que le adornan. El tronco tendrá 4 flores de almendro y de las 3 flores inferiores saldrán 6 brazos, 3 a un lado y 3 al otro. De la flor superior saldrá el brazo central. Cada brazo estará adornado con 3 flores de almendro y llevará una lámpara. Así que el candelabro tendrá 7 lámparas en total. Las lámparas también tendrán forma de flor de almendro y deberán alumbrar hacia el frente. Sus tenazas y ceniceros deben ser también de oro puro. Para hacer el candelabro y todos sus utensilios tendrás que usar 33 kilos de oro puro. Pon mucho cuidado porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostraré en la montaña. ¿No? Aquí empieza a dar órdenes el Señor. Capítulo 26, el santuario. Para el santuario quiero que hagas 10 cortinas de 12 metros y medio de largo por 2 de ancho, y en ellas bordarás 2 querubines. Las cortinas serán de tela de lino fino, tela morada, tela azul, tela roja, y el bordado debe ser un trabajo bien hecho. Cose las cortinas por las bordes una sobre otra, los 2 conjuntos de 5 cortinas cada uno. Coloca los 2 conjuntos de cortinas uno frente al otro. Ponle 50 ojales de cordón morado en la primera cortina de uno de los 2 conjuntos y otros 50 ojales en la última cortina del otro conjunto. Luego une los 2 conjuntos de cortina con 50 ganchos de oro para que el santuario quede de una sola pieza. También quiero que tejas 11 paños de pelo de cabra para cubrir el santuario. Cada paño debe medir 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Con 5 de los paños haz una gran cortina y ponle 50 ojales. Con los otros 6 paños haz otra gran cortina y ponle también 50 ojales. El sexto paño se deberá doblar por la parte delantera del toldo que cubre el santuario. Une luego las 2 cortinas con 50 ganchos de bronce para tener un toldo de una sola pieza. Como este toldo es 1 metro más largo que el del santuario, dejarás que cuelgue medio metro de un lado y medio metro del otro. Así la parte posterior quedará cubierta. A este toldo le protegerás con una cubierta de piel de carnero teñida de rojo y sobre ella pondrás otra cubierta de piel fina. Las paredes del santuario las harás con madera de acacia. Harás 20 tablas para el lado sur, 20 para el lado norte, 6 para el lado oeste, es decir, para la parte posterior del santuario, y 2 más para las 2 esquinas de ese mismo lado. Las 2 tablas de la parte posterior quedarán unidas a la altura de la parte de la primera argolla. Todas las tablas deben de medir 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho y deben quedar unidas entre sí por medio de 2 ranuras. En cada ranura pondrás una base de plata, de modo que cada tabla quedará sostenida por 2 bases de plata. Harás también 15 travesaños de madera de acacia, 5 para sostener las tablas del lado norte, 5 para sostener las tablas del lado sur y 5 para sostener las tablas del lado oeste. El travesaño central debe pasar de un lado a otro a media altura de las tablas. Recubrirás de oro cada travesaño y cada tabla, y a las tablas les pondrás argollas de oro para pasar por ellas los travesaños. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. La cortina del santuario. Haz también una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista borde en ella 2 querubines. Ponle ganchos de oro y cuélgala de 4 postes de madera de acacia recubiertas de oro. Cada poste debe tener una base de plata. Esta cortina servirá para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Deberás
Detrás de esta cortina estará el lugar santísimo y allí pondrás el cofre del pacto con su tapa. La mesa para el pan que ustedes deben ofrecerme la pondrás en el lugar santo. El candelabro quedará en el lado sur frente a la mesa. Para la entrada del santuario quiero que mandes a bordar una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Hazle ganchos de oro y cuélgalas de 5 postes de madera de acacia recubiertos de oro. Pon los postes sobre bases de bronce. Capítulo 27. El altar para las ofrendas quemadas. También quiero que hagas un altar de madera de acacia. Hazlo de forma cuadrada de 2 metros y 25 centímetros por lado y de 1 metro y 25 centímetros de altura. En cada esquina del altar debe haber un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe estar recubierto de bronce y formar una sola pieza. Asimismo, quiero que hagas de bronce todos los utensilios del altar, los ceniceros, las palas, los recipientes, los tenedores y los hornillos. Haz una reja de bronce y ponla a media altura del altar. Haz también una argolla de bronce para cada esquina de la reja y 2 varas de madera de acacia para pasarla por las argollas de la reja y así poder transportar el altar. Las varas deberán recubrirlas de bronce. El altar debes hacerlo hueco y de madera, exactamente igual al que te mostré en la montaña. El patio del santuario, alrededor del santuario, quiero que hagas un patio cercado de cortinas. Los costados norte y sur deben medir 45 metros de largo y en cada lado debe haber 20 postes, cada uno con su base. Los costados este y oeste deben medir 22 metros y medio de ancho. En el lado oeste, que es la parte posterior del santuario, debe haber 10 postes y otros 6 en el lado este, 3 a cada lado de la entrada. Cada poste debe tener una base. Todo el patio debe quedar cercado por cortinas de lino fino de 2 metros y 25 centímetros de alto. Por el frente pondrás 7 metros de cortina en cada lado de la entrada. Luego de la entrada le pondrás 9 metros de cortina de lino fino y tela morada, tela azul y tela roja. Estas cortinas deben estar bien bordadas y sostenidas por 4 postes con sus respectivas bases. Todos los postes deben tener argollas y ganchos de plata. Las bases de los postes deben ser de bronce, así como las estacas que sostienen el santuario, la cerca del patio y todo lo que se necesita para celebrar el culto en este santuario. El aceite para las lámparas. Las lámparas del lugar santo, es decir, las que están en el santuario frente al cofre del pacto, deberán mantenerse encendidas noche y día. De esto se encargarán Aarón y sus descendientes, pero tú deberás ordenarles a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Esta es una ley que los israelitas deben de cumplir siempre. Así que esta es nuestra lectura del día de hoy. Así que espero que les haya gustado tanto el dato curioso del día de hoy como la lectura. Y así nos vamos a ir a algunos capítulos, son bastantes capítulos, con indicaciones muy específicas de cómo se debe de construir el santuario. Y no sé si lo vieron en los videos, pero después de que leamos todas ahora sí que la orden que Dios está dando a cómo se debe construir, después nos vamos a pasar a la parte de la construcción y vamos a repetir todo exactamente como Dios lo pidió, ¿va? Entonces, espero que sigamos en esta lectura. Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo por aquí el día de mañana también, ¿vale? Dios me los bendiga.